Ay Dios, aún sigo en una nube, de verdad, no me creo que haya estado en el Estadio Santiago Bernabéu jugando al fútbol, es que aún no me lo creo. Bueno, pues por si no lo sabes, el otro día me invitó Adidas a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu con la nueva equipación de la temporada 24-25. Lo tenéis subido aquí en el canal, así que si queréis echarle un vistazo, pues simplemente tenéis que pinchar mi canal y buscar el vídeo. Además es de los recientes. Seguro que lo habéis pensado, y es que yo ya lo sabía y no podía decir nada. Entonces este fin de semana pues se ha hecho este evento de Adidas presentando la nueva equipación, que dentro de poco tendré las fotos y los vídeos que me ha hecho Adidas en el estadio jugando al fútbol y haciendo pues diferentes retos de la mano de Delantero 09, mi tocayo Jesús, que también tiene un montón de suscriptores en las diferentes redes sociales. Entonces no podía decir nada, como era obvio, y al final pues bueno, saltó la sorpresa aquí en el canal, pues jugando y dando unos toquecitos en el mismísimo Santiago Bernabéu con la nueva equipación. Y hay muchos que me estáis preguntando que si las botas también me las dieron. Sí, las botas también me las dieron. Es decir, todo increíble. Las camisetas, el pantalón, una sudadera, también las zapatillas, las medias, que la verdad es que yo no soy de medias, pero si me las regala Adidas y el Real Madrid, es que obviamente me las voy a poner hasta para desayunar. Que voy a la playa y me tengo que bañar, me baño con las medias. Que voy a la playa y tengo que tomar el sol, me da igual, tomo el sol con las medias puestas. Es que esto es un sueño hecho realidad, es que aún sigo pensándolo. Bueno, básicamente visteis un vídeo cortito, efímero, de unos 16 minutos aquí en el canal. Es que no tuvimos mucho tiempo, ojalá poder haber tenido toda la tarde, pero es que en el momento en el que nos dejaron tiempo libre para poder hacer fotos y vídeos, pues a los pocos minutos ya nos estaban diciendo de irnos a los vestuarios a cambiarnos. Entonces es por eso que a lo mejor el vídeo fue un poquito cortito, pero pude grabar lo que pude grabar y la verdad que es una experiencia maravillosa, de verdad os lo digo. Gente muy amable, gente muy simpática y gente que volvería a compartir otra vez esos momentos, ese efímero momento que pasará a la historia, ¿no? Bueno, para mí por lo menos, y a la historia del canal. Por cierto, hicimos diferentes retos, como expliqué en el vídeo. Uno de ellos fue a ver quién daba al larguero, al poste de arriba de la portería, de una de las porterías que estaban colocadas en el terreno de juego, y quien diese entraba pues en el pack de los ganadores, que luego decían el premio. Y bueno, yo di al larguero, di al poste, y al final pues pude rotular mis letras, bueno, unas letras, las que yo quisiera, en la camiseta que había ganado, bueno, que me habían dado ese mismo día. Y bueno, pues pensé ponerme Eden Hazard, pero y el número 7, pero no es viable, no era viable en ese momento, pero en otras circunstancias a lo mejor se lo hubiera puesto. Pero bueno, a lo mejor me hubiera cargado la camiseta. Estaba claro que me la hubiera cargado, pero al final me puse mi nombre y me puse el número 12, que no es el de Eduardo Camavinga, sino el de la fecha de mi cumpleaños. Por cierto, ¿os acordáis que la semana pasada estuve con un resfriado de caballo? Bueno, pues al final era un virus, y este fin de semana he estado sin poder pues absorber las esencias, los olores del ambiente donde estaba, hasta incluso también todo lo que comía no podía saborearlo. Y en resumidas cuentas ha sido un virus que me ha maltratado, me ha maltratado, madre mía. Nunca en la vida había sentido lo que he sentido este fin de semana después de haber pasado ese resfriado. Nunca, es decir, te estás comiendo una alita de pollo y es que no sabes qué es una alita de pollo. Es decir, tú cierras los ojos, vas a comer algo y dices, ¿qué estoy comiendo? Mi padre me puso el sábado un líquido, dice, dale un trago a esto, a ver qué crees que es. Bueno, ¿qué crees que es? No, ¿qué piensas que es? Bueno, era así más o menos. Le di un pequeño trago y como si nada. Y me dice, ¿sabes lo que te acabas de comer? Obviamente es mi padre, no me va a envenenar, pero era vinagre. Y no me había dado ese picor, esa esencia del vinagre mismamente. Y no supe lo que era. Y te acabas de beber vinagre. Y me quedé así, digo, no me fastidies.
Así que muchas gracias de verdad por los mensajes de apoyo, tanto cuando estuve resfriado como por ejemplo este fin de semana que he jugado en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que estáis para lo bueno y para lo malo, así que os lo agradezco de corazón. Bueno, pues estamos en la esquina de la Torre B, lunes 17 de junio del 2024. Vamos a dar la vuelta, pero la daremos luego. Ahora vamos al interior porque en teoría hoy ya comienzan a quitar el césped del Estadio Santiago Bernabéu. El otro día ya os digo que estuve tocando el césped del Estadio Santiago Bernabéu y estaba fatal. Tenía muchas calvas, muchas zonas pues totalmente deterioradas. Y es que estos días han estado haciendo diferentes eventos y es por eso que también pues es posible que hayan sacado el césped para, más que nada, pues esta semana, en teoría hoy, cambiar ya, quitar el antiguo césped y colocar el nuevo, que veremos a ver cómo lo colocan, porque mis informaciones dicen que en teoría lo van a colocar en el interior del hipogeo. Así que vamos a comenzar, vamos para dentro del tour. Y aquí los jugadores. ¿Os imagináis que de repente entramos algún día y ponen a Kylian Mbappé? Hombre, en teoría a partir del 1 de julio ya lo van a poner. Bueno, antes de pasar a ver el interior, que ya he visto que están quitando el césped, ahí podéis ver todas esas zonas, toda esta estructura que tenemos de la viga corona y justo también en la parte superior, donde han ido pintando de ese color gris para disimular el interior desde el exterior. Y al menos yo desde aquí no lo veo, desde aquí no lo veo, pero parece que ya han terminado con los trabajos de pintura. Al menos esta zona de aquí, que es la visible. La de la parte de la derecha no la podemos ver, pero mirad cómo han ido acabando con los trabajos de pintura. Así que nada, bueno, pues ¿qué ha pasado? Está feliz. Bueno, pues con estas imágenes nos vamos directamente ya al interior. Vamos a ver cómo están quitando el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Lunes 17 de junio del 2024. Comenzamos bajando las escaleras del Estadio Santiago Bernabéu, cuarto anfiteatro desde el lateral oeste, y ahí podéis ver cómo en el día de hoy tenemos pues la gran novedad de que están quitando el césped, ese césped que el otro día pisé. El sábado pisé, hoy ya lo están quitando. La verdad que me quiten lo bailado, pero aquí podéis ver cómo están quitando ya el césped, que como decía antes estaba fatal, estaba muy pero que muy mal. Tenía muchas calvas, tenía muchas zonas deterioradas y es por eso que bueno, pues ya aprovechan y que estamos en esa transición de la temporada anterior a la nueva temporada. No hay partidos y por lo tanto pues tampoco hay eventos hasta finales de mes, así que aprovechan y como podéis ver pues quitan el césped para afrontar una nueva temporada con un nuevo césped. Venga, comenzamos. Antes de ver todos esos trabajos vamos a girar un poquito la cabeza, porque también tenemos cosas importantes que decir sobre el Sky Bar del Estadio Santiago Bernabéu. Este Sky Bar, que de momento no ha abierto sus puertas, esperaba que abrieran sus puertas para el día 25 de mayo, día del Real Madrid contra el Betis, última jornada de liga aquí en el estadio, y de momento pues como podéis ver aún no han abierto sus puertas, ya prácticamente con los acabados finales hechos. Ahí podéis ver que llevamos unos cuantos días viendo cómo luce su interior de esos o de esas máquinas giratorias y aparatos giratorios de iluminación. Hasta incluso podemos ver reflejado en el techo el suelo. Nos podemos hacer una idea de cómo va a ser el suelo de esta estructura del Sky Bar del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver si en algún momento podemos hacer zoom a alguna novedad. Yo creo que ya, lo que digo muchas veces y me reitero, yo creo que para el próximo evento, en plan el concierto de Manuel Carrasco, lo van a abrir. No sé por qué me da, pero es que después del otro día haber visto cómo estaban limpiando las mamparas y después de ver que siguen haciendo pruebas de iluminación en el interior, pues yo creo que la verdad es que hay buenas noticias al respecto. Pero bueno, veremos a ver, estaremos muy atentos
y en cuanto tengamos información, pues lo plasmamos aquí en el canal. Segundo anfiteatro del Fondo Sur. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el segundo anfiteatro del Fondo Sur? Mirad, como ya prácticamente en la zona que conecta con el lateral oeste ya han colocado todo ese encofrado que vimos hasta hace una semana y media más o menos, como empezaban a colocar en los sectores más cercanos al lateral este. Empiezan a encofrar, luego a hormigonar, procediendo al cambio de huella en todos estos sectores del segundo anfiteatro del Fondo Sur. Hay muchos sectores que ya han sufrido el cambio de huella, véase estos que tenemos ahora mismo en pantalla, y también vimos a su vez cómo colocaban los pasamanos correspondientes en los pasillos que desembocan en todos esos sectores. Ahí lo podéis ver, de momento sobrepuestos en el lado izquierdo los pasamanos, no sé si en el derecho también, pero tiene pinta que no, porque ya están verticalmente colocados, que es su posición final. Ahí podéis ver cómo todavía no han quitado el encofrado. Ahí puede ser que ese encofrado que vemos en esos pasillos es claro indicativo de que todavía no han anclado los pasamanos, y sirve como apoyo para esos pasamanos que aún no están anclados. Seguimos avanzando, ahí podéis ver que también han sobrepuesto esos de esta fila y de estos pasillos. Seguimos. Dentro de muy poquito empezarán ya a pintar, a imprimar. Pero bueno, prisa no hay, prisa no hay, porque los conciertos, ya sabéis, y los escenarios los colocan en este lugar, por lo tanto, pues tampoco es que tengamos mucha prisa. Veremos a ver qué hace el Real Madrid, porque mi información es que el Real Madrid va a solicitar también que este año, que este verano, pues se alargue un poquito más el primer partido en el Estadio Santiago Bernabéu, ese primer partido de Liga, como llevamos viendo durante todo este tiempo. Ya sabéis que por las obras, este año parece que no tenemos tantas obras como hemos tenido en años anteriores, pues el Real Madrid solicita a la Liga, solicita a la Federación que los primeros partidos de Liga de la temporada, pues que no se jueguen en el estadio, se jueguen de visitante, para seguir avanzando las obras. Pues este año también lo han solicitado, también lo han solicitado. Imagino que es para trabajar en la huella del segundo anfiteatro y dejar listo todo el bowl del Estadio Santiago Bernabéu, porque no solamente faltan estos sectores que vemos ahora mismo cómo están trabajando en el Fondo Sur, sino que faltan también los sectores del segundo anfiteatro del lateral oeste, justo los que tenemos debajo, y también los sectores del segundo anfiteatro del Fondo Norte, este que tenemos en pantalla ahora mismo. Ahí lo podéis ver. Esos asientos aún son asientos fijos, no son los fijos y vitalicios, pero son fijos que no son abatibles. Así que en todos estos lugares tienen que replicar todos los mismos trabajos que están realizando en este segundo anfiteatro del Fondo Sur, y todos los trabajos que han hecho también en los diferentes sectores del bowl del Estadio Santiago Bernabéu, y que ya vimos hace tiempo aquí en el canal cómo procedían a hacerlo. Estoy mirando el videomarcador y estoy flipando, porque hasta hace unos días estaba justo ahí viendo el videomarcador. Algo inédito, algo que yo no me pensaba en la vida que iba a suceder, y ha sucedido gracias a Adidas. Y hoy estoy viendo pues de nuevo el videomarcador, ya desde otra perspectiva, ya más acostumbrados a verlo desde aquí, pero la verdad es que después de lo del otro día yo no sé si voy a levantar cabeza, Qué auténtica pasada, de verdad os lo digo, y muchas gracias, reitero de verdad, muchas gracias por los mensajes de ánimo y de apoyo por los del otro día, porque pues obviamente no subí el vídeo para dar envidia, simplemente pues para demostrar y para deciros que si lo soñáis y lo creéis, pues se puede hacer posible. Así que un mensaje personal hacia vosotros. Sé que muchos pues me superáis en edad, pero bueno, igualmente después de lo del otro día, quiero recordaros que si lo creéis, que si lo soñáis, que si lo lucháis, se puede hacer posible. Si no lo lucháis, si no lo pensáis, si no lo trabajáis, no se va a hacer posible en la vida, y hay que sufrir, por supuesto. La vida
no te regala nada, solamente se lo regalan a Messi. Pero en esta vida, si tienes una meta y crees que no puedes llegar, hazme caso, sigue luchando, sigue corriendo, porque aunque veas muy lejos la meta, nunca sabes lo cerca que puede llegar a estar. De verdad os lo digo, ¿eh? Yo el otro día cuando crucé y cuando pasé por ese túnel de vestuarios que yo pensaba que en la vida, ni trabajando aquí, iba a realizar, pues el otro día lo hice. De verdad que os lo digo, creed en vosotros mismos y luchad por vuestros sueños, ya sea un trabajo, ya sea una chica o un chico, ya sea lo que sea, da igual. ¡Uah! Al final me emociono. Venga, seguimos. Bueno, operación recogida de césped. Operación recogida de césped comienza hoy día lunes 17 de junio del 2024. Mirad cómo tenemos el Estadio Santiago Bernabéu. Llevan toda la mañana quitando esos tepes de césped para dejar de nuevo pues la arena y la tierra completamente visible. ¿Para qué? Pues para volver a colocar el nuevo césped, un césped ya totalmente nuevo al 100%, cosa que hasta hace 2 días pues ya os digo que estuve ahí pisando el césped del Estadio Santiago Bernabéu y el césped estaba fatal. Es más, bueno, a lo mejor ahí porque ya han pisado, pero vamos a repasar algunas de las zonas. A lo mejor desde aquí no se puede ver, pero bueno, mirad, toda esta zona de aquí donde veis marrón son zonas calvas, zonas deterioradas. Mirad, aquí también son zonas en las que obviamente esto no está preparado para disputar un partido de fútbol profesional. El otro día, por cierto, se me olvidó a ver si se podía ver o se podía identificar el corte de las bandejas, pero al final se me olvidó. Pero ahí podéis ver esas zonas, esos lugares donde no existe césped y parece que no iba a existir en la vida, porque parecía zona inerte. Por mucho que al final pues apliques máquinas preparadas para el mantenimiento del césped, pues no lo ibas a poder recuperar. Una vez ya que no hay vida, no se podía hacer nada. Sobre todo pues básicamente en las esquinas, las zonas de las bandas. También hay zonas que están muy pero que muy deterioradas. Vamos aplicando este zoom para que veáis en primera persona como hay zonas que pues bueno, están fatal. De todas formas, desde aquí no se ve muy bien. Si revisáis el vídeo del otro día, vais a ver que había zonas que estaban pues bastante mal, la verdad, que estaban muy pero que muy mal. Desde esos lugares y desde cerquita se ve mucho pero que mucho mejor. Y nada, pues bueno, como ya adelantó el periódico Marca el otro día, pues hoy han empezado, en teoría iban a haber empezado en el día de ayer a haber quitado el césped, pero han empezado en el día de hoy. Ayer también se disputó otro partido, creo que era de otra marca, y por lo tanto en el día de ayer pues al final no se empezaron los trabajos que sí se han empezado en el día de hoy. Bueno, vamos a aplicar el zoom. Ahí podéis ver cómo van recogiendo todos esos rollos de césped, esos tepes, que ya sabéis que el estadio no es una alfombra en sí en el que se abre la cubierta y se tira todo el césped uniforme. No. Esto tenemos diferentes rollos de césped, esos tepes de césped que agrupados pues forman el terreno de juego. Me imagino que lo sabréis, pero bueno, si hay alguien que no lo sepa, pues yo lo cuento. Y con este procedimiento, tepe a tepe, rollo a rollo, vamos a quitar esta imagen, vamos a poner esta, ahí lo podéis ver. Bueno, en este caso no lo están quitando, parece que están rompiendo ese tepe porque se les está complicando esa operación. Pero bueno, con esa máquina, como podéis ver, enrolla en ese útil ese tepe y de ahí se lo llevan pues a la zona de la grada abatible, que es ahí donde están acopiando todos los rollos para que luego entren los camiones y se lo lleven. Ahí podéis ver cómo están acopiando todo, lo están agrupando. Ahí tenemos uno de los tractores que va aplicando ese producto en la zona ya donde no hay césped. Y también habrá otra carretilla, otra máquina, que a su vez esté metiendo todos esos rollos que vemos acopiados ahí al interior de la grada abatible, para que también pues en el mismo momento que se van quitando los rollos y se va esparciendo ese producto en la tierra,
pues también se vaya llevando pues todo este material. En total tenemos 2 máquinas como esta, eliminando y quitando pues todos esos rollos del césped. Vamos a ver cómo lo quitan, para la gente que nunca lo había visto. Primero preparan el rollo así, lo colocan en el útil de la máquina y luego ya pues con el mismo movimiento de la máquina y con esa inercia pues ya automáticamente el rollo va cogiendo forma y se va enrollando, valga la redundancia, en la misma máquina. Vamos a ver si lo hacen. Mira ahí. Os pensáis que con un cúter se corta fácil, pero es que el cúter tiene que estar afilado, porque es muy grueso toda esa base del césped y eso cuesta bastante, Parece que no, pero cuesta bastante. A ver qué pasa. No sé qué pasa, algo le están diciendo. Lo que digo, eso parece que no, pero pesa bastante. Sobre todo lo vemos desde aquí, parece que es insignificante, parece que no pesa nada, pero eso pesa muchísimo, Hasta un cachito de, pues yo que sé, 50 por 50 puede pesar muchísimo. Bueno, no sé qué pasa ahí, pero algo ha pasado porque de momento no están recogiendo ahí el césped. Aquí sí, así que voy a aprovechar y a la vuelta, cuando vuelva a esa máquina, vamos a ver cómo recogen pues estos rollos que están prácticamente en la parte central. Mira, aprovechan hasta incluso ya de forma manual. Parece que hay prisa, tapiz verde, como siempre la empresa que estamos ya acostumbrados a ver cómo coloca el césped y a quitar el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Vaya publicidad gratuita que acabo de hacer, pero bueno, espero que algún día me regalen algún caramelito. Y parece que hay prisa, Parece que hay prisa. Imagino que será básicamente para que el hipogeo no esté tanto tiempo sin ningún tipo de trabajo, sin ningún tipo de funcionamiento, que no esté parado, y en cuanto antes metan el nuevo césped, antes empiezan ya a mantenerlo y que esté en plenas condiciones y al 100% para la nueva temporada. Ahí lo podéis ver. Este otro pedazo de crack con ese útil, con ese rastrillo parece, pues quitando toda esa arena que se va acumulando debajo del tepe. Ahí está, ese es el fin de ese rollo, y como sabéis, pues desde este lugar y con esa máquina lo llevan hacia la zona de la grada abatible, que es donde aprovechan a llevar también esos tepes al interior. Bueno, pues esto es lo que tenemos en el día de hoy. La verdad que, pues bueno, se activa, entre comillas, la obra del Estadio Santiago Bernabéu, dejando así el terreno de juego, teniendo así también el videomarcador 360 grados. Videomarcador 360 grados. Parece que han subido el brillo, Parece que han subido el brillo o la intensidad de la calidad de la imagen en las propias pantallas, tanto en la zona de los fondos y los laterales como en las propias esquinas, porque el otro día yo lo vi pues como con un brillo más bajito, ¿no? Al menos no tan visible como en el día de hoy. Así que bueno, eso es normal también. Seguirán haciendo pruebas, diferentes pruebas a lo largo del verano, y también esperemos ver cómo tapan la zona trasera de las esquinas, esas zonas curvas que desembocan los laterales y los fondos, que de momento, pues mirad, a día de hoy no podemos visualizar prácticamente lo que hay justo detrás, debido al aumento de brillo que estamos viendo en las pantallas del videomarcador. Lo que dije en otras ocasiones, en cuanto se aumenta un poquito el brillo, ya la zona de las esquinas, la zona de las curvas, por así decir, pues no se aprecia, es decir, la estructura que está justo detrás no se aprecia. Así que hasta que procedan a hacer esos trabajos, pues aplicarán pues un brillo correspondiente para que no se vea la parte trasera. Bueno, tenemos la cubierta completamente cerrada. El otro día, cuando estuve aquí
pues jugando al fútbol y tocando el césped del Estadio Santiago Bernabéu, tuve la ocasión de también poder ver la cubierta totalmente cerrada. Me fijé que no estaban los LED, los dispositivos LED encendidos, y he de decir que se nota bastante la respiración cuando está la cubierta cerrada, y eso que estuve como media hora más o menos. Pero tú imagínate un jugador de fútbol profesional, bueno, los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, que juegan bastante en el Estadio Santiago Bernabéu, imagino que tienen que tener una gran capacidad pulmonar para poder sobreponerse a la respiración que tenga que tener jugando aquí al fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu, porque con la cubierta cerrada, pues ya sabéis que no entran moscas, no entra mucho oxígeno, por lo tanto cuesta un poquito más respirar, pero bueno, eso se irá solventando a medida que pase el tiempo, y para eso tenemos una cubierta, por supuesto, para eso tenemos una cubierta. ¿Cuándo empezaremos a ver el segundo anillo LED en la fascia del tercer anfiteatro? Pues de momento se desconoce. De momento esa información no la tenemos aquí en el canal. Ya dijo Nuevo Bernabéu que para principios de temporada posiblemente íbamos a tener el segundo anillo LED en la fascia del tercer anfiteatro. Entonces, pues basándonos en esas palabras, en esas informaciones que dio ese día, pues yo creo que ya este verano veremos cómo quitan esos carteles, estos que tenemos en pantalla ahora mismo, antiguos ya del Clásic Bernabéu. Empezarán a colocar los soportes para las propias pantallas del anillo, y veremos cómo empiezan, pues uno a uno, sector a sector, pues colocando cada pantalla en su zona correspondiente. Aquí en la fascia del tercer anfiteatro, que en la zona del lateral oeste no podemos ver, pero lo que sí podemos ver es que aún no han comenzado con esos trabajos. Es que lo digo porque hay mucha gente, muchas personas que siguen preguntando que cuándo empiezan a colocar el segundo anillo LED. Yo la verdad es que de momento no tengo esa información. De momento, como veis, no han empezado a preparar toda esa estructura para la colocación de los soportes y las correspondientes pantallas, pero ya os digo que según las informaciones y las observaciones que dio Nuevo Estadio Bernabéu, pues ya este verano comenzarán con los trabajos. No sé si a finales de este mes, en julio, no lo sé. La temporada en teoría empieza en agosto si el Real Madrid no pide aplazar los primeros partidos en casa. Si lo pide aplazar, pues los primeros partidos serían en septiembre. Así que, pues de momento tenemos todo junio, julio y agosto. Al igual que es posible que este verano veamos el cambio de pasamanos y de barandillas del tercer y cuarto anfiteatro del lateral oeste, que por cierto, he dicho antes que estábamos en el cuarto anfiteatro del lateral oeste, y no, estamos en el tercero, El cuarto está justo debajo de la estructura del Skybar. Este es el tercer anfiteatro. De momento, pues bueno, no han procedido a realizar el cambio de barandillas, estos pasamanos que tenemos y que es obligatorio aquí colocarlos en el tercer y cuarto anfiteatro por la verticalidad que tienen las gradas. No es lo mismo un segundo, primer o zona de tribuna que un tercer y cuarto anfiteatro, porque un tercer y cuarto anfiteatro es mucho más vertical que los otros anfiteatros. Aquí prácticamente no se distingue, pero es por eso que tenemos los pasamanos. Vamos a echar un vistazo también a la zona del Skywalk, porque ya sabéis que hemos tenido bastantes problemas en las últimas semanas con el tema de los ruidos. De momento el Real Madrid no ha empezado a colocar lonas insonorizadas. De momento pues el estadio no se está tapando con ningún tipo de material de insonorización. Vamos a echar un vistazo también allí al Skywalk del lateral este, que ya sabéis que toda esa zona está lista para abrir al público, pero de momento pues no lo han abierto. Como podéis ver, toda esa zona sigue igual. No hay ningún tipo de material que hayan colocado en los últimos días. Ahí tenemos la terraza de la zona de la UCO y la UCI. Vámonos al fondo sur, que desde aquí la verdad es que no se ve muy bien, porque tenemos las pantallas del videomarcador. Pero bueno, se vería, ¿no?
Y aquí tampoco parece que hayan empezado a colocar ninguna lona. Mira, ahí veo. Ah, bueno, sí, es para megafonía, ¿verdad? Es para sonido. Esos dos aparatos que hemos visto ahí. Nada, de momento no han puesto nada, ningún material de insonorización. Vamos a ver otra vez el Skybar, a ver si podemos ofrecer nuevas imágenes. Seguimos viendo chalecos amarillos en el interior. A ver. Parece que no han terminado del todo. Ahora están trabajando. Están midiendo la zona del techo. Parecen como extractores, ¿no? Para la ventilación. Bueno, pues yo pensaba que iba a estar eso ya prácticamente. No sé si son conductos de ventilación. No sé si lo son, pero bueno. Es que no se distingue muy bien. Hasta incluso parece una apertura para acceder al techo, ¿no? Eso parece. Anda, mirad qué bonito ese asiento. Son como puff de color acebrado, ¿no? Blanco y negro. Bueno, pues esto es lo que tenemos en el Estadio Santiago Bernabéu, en el interior. Luego daremos una vuelta por el exterior a ver si hay alguna novedad. Así que nada, pues hasta aquí las novedades del interior. Hoy lunes 17 de junio vamos a echar un vistazo, un último vistazo a la zona del terreno de juego. Ya sabéis que están retirando el antiguo césped y en los próximos días pues veremos el nuevo. Aunque bueno, he escuchado varias noticias de que también no descartan el poder instalar, el poder plantar el nuevo césped con las bandejas en el interior. En el interior me refiero en el interior del hipogeo. Pero yo creo que van a seguir fiel a la cita y van a seguir colocando los rollos pues como están dispuestas ahora mismo las bandejas en la zona de la losa. Veremos a ver, yo creo que ya hoy por la tarde van a terminar de quitar todos los tepes. Faltan esos sectores más cercanos al lateral este y ya pues en teoría mañana empezarán a colocar el nuevo césped. Así que lo dicho, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos subiendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Hasta luego.